Agradecimiento a todas las personas que nos acompañan. Cese, si tú quieres, por favor, dar la introducción. Eres Sí, el muchas partner. gracias. Nosotros somos los invitados aquí. Muchas gracias, Viviana. Gracias a todos por asistir a este webinar. La idea de platicarles acerca de esta solución que traemos en conjunto con uno de nuestros asociados de negocio, fabricante con base en Alemania, Focus Labs, es platicarles acerca de, por un lado, las formas en las que nosotros resolvemos necesidades de negocio, específicamente hablando de temas de IT Asset Management, ¿no? Como introducción, podría decirles que tenemos 25 años de experiencia en temas de IT Asset Management, ¿no? Por un lado, en temas de licenciamiento, en temas de manejo de diferentes publishers, hemos estado del lado de los fabricantes. Hemos estado también del lado de advisors, ¿no? Con, partners, digamos, globales, en donde la experiencia nos ha permitido saber exactamente cómo apoyar a los clientes en términos de optimizar el gasto, en términos de manejar diferentes escenarios que pueden llevarnos a temas específicos de control o, en este caso particular, junto con Focus Labs, hablar específicamente de oportunidades y desafíos en términos de gestión de SAP, ¿no? Como ustedes saben, hay diferentes, llamémosle ofertas comerciales que SAP está llevando al mercado. Y la plática de hoy, queremos transmitirles un mensaje de cómo podemos apoyarlos en función de lo que ustedes hoy día tienen, cómo detectar lo que están haciendo hoy en términos de SAP, licencias y otras cosas que vamos a platicar más a detalle. Y también, por otro lado, qué escenarios se pueden generar automatizados, que ahí el detalle lo daremos un poco más adelante, que pueden permitirnos tomar decisiones, ¿no? Y es un poco el reto que vemos todos los días. El hecho de tener información solamente como información cruda no nos ayuda en nada. La experiencia nos ha permitido también aprender que muchas veces los datos tienen que manejarse de cierta forma, el descubrimiento tiene que manejarse de cierta forma, hacer ciertos análisis para tomar decisiones adecuadas, pero no hay una sola decisión. Hay diferentes variables que influyen sobre estas decisiones y es un poco lo que vamos a ver. Si le damos a la siguiente, Viviana, por favor. Claro que sí. Hablando un poco de nuestro, de Mm. nosotros, digamos, para no entrar mucho en detalle en el perfil. Les comentábamos que tenemos aquí en la empresa más de 25 años de experiencia en temas de consultoría de licenciamiento, ¿no? Algo que yo le digo a mi esposa es que es lo único que sé hacer. Y sí, porque es a lo que me he dedicado toda mi carrera. Y al final eso puede o podemos ayudar a los clientes transmitiéndoles esta experiencia y estos conocimientos para que también ellos puedan enfrentar situaciones en temas de licenciamiento, en temas de propiamente escenarios que se dan con fabricantes, algunos mucho más, digamos, difíciles que otros, pero al final es un poco de la experiencia. Experiencias que tenemos es en gobierno de TI, en temas de SAM y específicamente en eh, ISO 19770, que es el estándar internacional que habla de precisamente administración de activos de software. Bueno, Viviana, no sé si quieres platicar de tu perfil. Bueno, claro que sí. Gracias, Sergio, por la invitación a esta charla. Antes que nada, yo soy Viviana, estoy a cargo de la parte comercial para la empresa Focus Labs. Como bien lo decía Sergio, somos asociados comerciales en distintas soluciones. Nosotros somos expertos en la gestión efectiva de SAP y en una de nuestras áreas, que es la parte de Software Asset Management, en donde ya tenemos una herramienta precisamente para esto.
Hemos unido esfuerzos con Sergio en la parte comercial también, para lograr a través de digamos, esta combinación de herramientas con consultoría especializada, monetizar todos estos data insights, ¿no? Que las herramientas nos pueden dar en algún momento, sobre el comportamiento que los usuarios están teniendo dentro de los sistemas. Vamos a hablar un poquito más adelante sobre esto. Básicamente, mi experiencia está en la parte de venta de software. Tengo bastante experiencia en la parte de reducción de costos en software asset management. Y bueno, ahora para la empresa con la que estoy colaborando, pues nuestro core es justamente eso, ¿no? La optimización de los contratos SAP, no solo de licenciamiento. El licenciamiento es una parte que puede ser muy importante para muchos de los clientes. Sin embargo, ahora, por ejemplo, con esta presión que estamos viendo con SAP, de migrar a los clientes a RISE, o a la nube, prácticamente sí o sí, comenzamos a ver escenarios que se presentaron hace algunos años, incluso cuando salió HANA, en donde, bueno, pues SAP está regresando con muchos de los clientes diciendo, oye, pues en tu última auditoría, pues encontramos tal o cual issue, pero si tú migras, puedes tener una remediación, ¿no? O ya no lo vamos a considerar si migras a tu contrato con RISE. ¿Cómo nosotros le colaboramos a los clientes en este sentido? Bueno, pues los ayudamos básicamente a saber qué es lo que realmente están usando en base a lo que ellos están ejecutando dentro de los sistemas, para poder definir si lo que tienen en su inventario, pues es una inversión óptima, por ejemplo, para una migración, ¿no? La migración, la verdad es que es el momento ideal en el cual nuestros clientes han podido renegociar y obtener, si no a lo mejor intercambio de productos, sí una reducción importante a lo mejor en el pago de mantenimiento de algunos de estos, en conceptos de migración a RISE o a HANA, etcétera, ¿no? Lo vamos a ver un poquito más adelante con una de las herramientas que traemos eh, combinado con la consultoría. La verdad es que los escenarios financieros que se pueden mostrar son bastante interesantes para los clientes que han trabajado con nosotros. Entonces, básicamente, mi experiencia es eso, ayudarles a los clientes a detectar esas oportunidades de reducción y optimización en sus contratos. Gracias, gracias, Viviana. Y bueno, brevemente, digo, para irnos directamente ya a la información, ¿quién es CTP Tecnología? Somos una empresa de consultores que hacemos solamente dos temas. Uno es la práctica de administración de activos, ¿no? Desde el punto de vista, desde que llega el activo, el ciclo de vida, pasando por el proceso del ISO 19770 hasta el retiro. Y eso que platico tiene muchas aristas, ¿no? El IT Asset Disposition, la negociación de contratos, la contracción en términos del gasto. Por ejemplo, hay proveedores incluso que hoy día trabajan con nosotros, que a su vez tienen clientes que lo único que necesitan es un discovery porque no saben dónde están y ellos a su vez ofrecer un servicio. Trabajamos con muchos proveedores así, que al final son distribuidores de tecnología, pero nosotros somos expertos en IT Asset Management, ¿no? Otros escenarios es negociar con fabricantes, ¿no? No voy a desviarme mucho del tema del que estamos platicando hoy, pero al final lo que quiero transmitir es que somos expertos en todo el ciclo del IT Asset Management y eso al final lleva a temas muy específicos, ¿no? En este caso, por lo que les traemos hoy para presentarles es específicamente de SAP. Hay clientes incluso que ya tienen hoy herramientas que hacen el discovery de SAP, ¿no? Herramientas que ya llevan utilizando mucho tiempo, pero al final lo menciono porque es un buen complemento lo que vamos a platicar hoy, ya sea a través de Focus Labs, que lo va a platicar Vivian en un momento, o tomar el insight de esa información que ya están obteniendo hoy y hacer el análisis de lo que platicaba Viviana, ¿no? Lo menciono porque hay al menos un par de personas aquí conocidos que tienen otro tipo de herramientas que hacen el Discovery y es importante mencionar esa parte. Y la otra lista de nuestra oferta es ciberseguridad. No es el objetivo propiamente de la plática, pero también hacemos ahí una serie de servicios bien interesantes sobre todo el ciclo de ciberseguridad que también está conectado con el asset management. Adelante, Viviana.
Bueno, pues entramos básicamente al core de lo que es esta plática. Realmente nosotros nos vamos a enfocar a dejarles saber a los clientes cómo podemos colaborarles en la migración a RISE. Si es que ustedes, por ejemplo, ya tienen una oferta de SAP o ya tuvieron un primer acercamiento o incluso están armando su caso de negocios, nosotros, obviamente, al ser especialistas en SAP, podemos ayudarles de distintas maneras, ¿no? Básicamente, después de un tiempo, ahorita nuestros clientes todos están planteándose cuál es su siguiente estrategia con RP, ¿no? Para los que están en SC, probablemente ahorita están tratando de determinar si quieren quedarse si quieren ir a HANA on-premise, si quieren ir a RISE en la nube, si quieren estar 100%, por ejemplo, con SAP, o si quieren hacer lo que nosotros conocemos como un Composable ERP, de bueno, sí me gustaría estar, por ejemplo, en un modelo SaaS con SAP, pero me gustaría a lo mejor otro proveedor, ¿no? De servicios en la nube. Entonces, ¿qué es lo que nosotros, o sea, todo este tipo de decisiones afectan o se ven afectadas por la parte contractual? Sobre todo con todos estos clientes que, por ejemplo, la parte del software, ¿no? La parte de las licencias de usuarios, son una carga importante o son una participación importante en lo que es el pago de su mantenimiento. ¿Qué hacemos nosotros aquí? Pues les vamos a presentar un modelo en el cual ustedes pueden ver el total cost of ownership de cada una de los escenarios que tienen. Pueden ver su total cost of ownership de ahorita, tal como están. Pueden ver, por ejemplo, una simulación del total cost of ownership si decidieran, por ejemplo, migrar a S4HANA on-premise o si decidieran, por ejemplo, tomar la decisión de migrar a RISE. ¿Qué hacemos nosotros? Digamos, consolidamos todos los datos, los gastos de infraestructura, la parte de servicios de SAP Basis que van a tener que integrar. Si quieren integrar a otro hyperscaler, bueno, lo consideramos dentro del modelo de negocio que ustedes quieren crear. ¿Qué tipo de presupuesto tienen? ¿Tienen un OPEX? ¿Tienen un CAPEX? ¿Qué es lo que tiene más fuerza para ustedes? Entonces, todos estos datos nosotros los vamos integrando. Voy a ir avanzando para poderles decir a ustedes qué está incluido. Por ejemplo, cuando tú tienes una propuesta de SAP o si tú apenas estás organizando tu caso de negocio, ¿qué es lo que está incluido, por ejemplo, en una oferta de RISE? ¿Cuáles son tus niveles de servicio? ¿Estás ahorita, por ejemplo, terciarizando tus servicios con alguien? ¿Cuál es el nivel de servicio que tienes con tu proveedor actual y cómo se compara, por ejemplo, con el SLA que RISE te está ofreciendo, ¿no? Quieres hacerlo en HANA porque no quieres ceder, por ejemplo, el control de tu infraestructura. Bueno, ¿cuáles son tus opciones en cuanto al nivel de servicio que SAP te puede ofrecer, ¿no? ¿Qué es lo que te pueden dar? Por ejemplo, por tus licencias las puedes intercambiar. ¿Hay algún costo que podrías considerar como oculto, que a lo mejor no está tan explícito dentro de las propuestas? En todo eso nosotros podemos ayudar. ¿Cómo podemos ayudar? Bueno, nos hemos fijado que recientemente cuando les lanzan a ustedes una propuesta, pues es una especie de bundle. Nosotros al tener, por ejemplo, acceso a fuentes de información como las listas de precios de SAP, justamente podemos hacer o ayudarles a nuestros clientes a tener ese breakdown, ¿no? Por línea de, mira, realmente una migración a RISE tiene todos estos componentes y este es el peso que cada componente, por ejemplo, tendría dentro de la inversión que tú requieres hacer. Y es ahí donde nuestros clientes empiezan a hacer sus casos de negocio. ¿Qué obtenemos o qué obtienen nuestros clientes de la solución? Al combinar los servicios de consultoría especializados con la herramienta que nosotros tenemos, obtienen, por ejemplo, la visualización o el discovery, como bien mencionaba Sergio, ¿tienes algún potencial de optimización en tu licenciamiento SAP? Nuestra herramienta tiene la posibilidad o la capacidad de ver o de revisar las transacciones que se están realizando dentro de los sistemas. Entonces, no nada más podemos conocer tu inventario, sino podemos comparar tu inventario con lo que realmente están haciendo tus usuarios y a partir de ahí, de ese data insight, podemos determinar si en tu licenciamiento, por ejemplo, hay algún potencial de optimización
que podemos utilizar como un shelfware o como un apalancamiento en tu negociación, a lo mejor por otros productos que requieras en la migración que tengas pensada a HANA o a RISE. Tenemos la capacidad, la herramienta también provee el conteo de documentos de acceso digital. ¿Por qué lo marcamos por qué lo ponemos como un scope de nuestro proyecto? Recientemente hemos tenido casos de clientes que se han acercado a nosotros porque en su última auditoría, curiosamente o convenientemente, ahora tienen un issue de digital access, ¿no? Cuando a lo mejor en las 3, 4 auditorías antes no lo habían tenido o no los habían auditado, por ejemplo, en los últimos 2 o 3 años, y de repente le dicen, híjole, pues ahorita sí tienes un issue de digital access. Y bueno, si esta es mi propuesta de migración a RISE, si tú deseas, por ejemplo, migrar a RISE o a HANA, que de hecho ya no están ofreciendo HANA, por cierto, eh, aunque sí existe la opción de que lo puedan contratar, eso sí lo quiero dejar bastante claro, eh, pues ya no vas a tener ninguna mitigación que hacer, ¿no? Entonces, esta herramienta que nosotros tenemos, el insight que les damos es, mira, sí, realmente tú estás creando todos estos documentos de acceso digital, ventas, logística, facturación, etcétera. Sin embargo, de todo lo que tú estás creando como documentos que se pueden considerar de acceso digital, eh, solamente estos tienen costo. Entiendo que muchos de ustedes podrían decir, bueno, pero es que ya tenemos el passport. Sí, es una herramienta que SAP está utilizando, pero qué mejor que poder comparar, ¿no? Lo que estamos obteniendo nosotros como conteo de documentos que efectivamente están generando un costo contra lo que Passport les está diciendo, ¿no? Entonces, yo creo que ahí es como tener la confirmación de lo que la herramienta y de que verdaderamente ustedes estén pagando por los documentos que necesitan pagar o por las licencias que necesitan pagar para el tema de Digital Access. Podemos mostrar una medición consolidada del uso de los engines y, por supuesto, mostrarles cuáles son los engines relevantes para pago, los que se están usando. En muchos de nuestros casos de apoyo a los clientes donde realizamos migración, pues sí hemos descubierto que hay engines que pues no los están utilizando, no hay un proyecto para utilizarlos más adelante y bueno, eso les ayuda a obtener también un apalancamiento en la negociación con SAP. La herramienta también puede proveerles una simulación para el licenciamiento S/4HANA o para las FUEs de RISE. Esto es en forma automática. Entiendo que hay, como dice Sergio, clientes aquí que a lo mejor tienen otra herramienta. Nosotros también podemos trabajar con los resultados de esas herramientas. Lo que les voy a mostrar a continuación, pues obviamente es un modelo financiero que nosotros tenemos, que va acompañado de una consultoría especializada en donde incluimos todos estos datos para llegar a un TCO final, ¿no? Y bueno, del lado, por ejemplo, del modelo financiero, pues obviamente se obtienen los escenarios financieros, por ejemplo, de tu as-is actualmente en base a lo que estás usando, cómo luciría, por ejemplo, ese modelo en base a lo que estás usando en SC, en tu migración a HANA o en tu migración a RISE. La herramienta que nosotros tenemos, y por ejemplo, en este momento no tienen una propuesta de SAP, tiene datos precargados genéricos. Les recuerdo que nosotros tenemos acceso a listas de precios y demás, en donde pueden ustedes simular, donde se les puede simular cómo lucirían, ¿no? Estas migraciones, sin considerar, por ejemplo, los documentos que ustedes tendrían de contrato, o si, por ejemplo, podemos determinar el descuento que tienen por contrato, bueno, pues se incluye dentro de los modelos financieros que tenemos. Y en base a eso, nuestros clientes cuando empiezan a negociar con SAP, pues tienen un punto de partida, ¿no? Tengo que, o sea, necesito tener tal y tal, por ejemplo, componentes. Realmente, por ejemplo, en mi licenciamiento solo podría tener algo, esta configuración, etcétera, ¿no? Entonces, básicamente estamos automatizando de alguna manera la toma de decisión y poniéndoles en resumen, digamos, en modelos financieros, pues todo lo que ustedes necesitan tener. Les voy a pasar aquí un breve overview de la herramienta y cómo lucen, digamos, los entregables o los datos dentro de este modelo. Obviamente aquí, pues nosotros tenemos la composición, tenemos los componentes, empezamos a ver cuál es el ROI, el TCO. Por ejemplo, este es un ejemplo, ¿no? Este es un escenario
no podemos usar precisamente datos de clientes. Entonces, si hay algo que no les haga sentido en los números, es con total intención, porque no podemos manejar información ahí de todos, ¿no? Entonces, aquí, por ejemplo, en este escenario, ustedes pueden ver cuál sería la propuesta para este cliente de acuerdo a SAP, ¿no? SAP le hizo una propuesta a este cliente que vale aproximadamente 1 millón. Aquí nosotros lo caracterizamos con 136 FUEs. ¿Cuáles son los componentes? En este caso, por ejemplo, la relevancia de cada componente en el contrato. Esto es algo que nos gusta mostrarle a los clientes, sobre todo cuando partimos de un as-is, porque a partir de ahí es donde el cliente también se puede enfocar en buscar, ¿no? Esos potenciales de optimización que tiene a lo mejor desde el punto de vista de su operación. En un escenario que hicimos con este mismo cliente, bueno, aquí, por ejemplo, hicimos la simulación de cuánto le costaría esa misma configuración en un HANA on-premise con un tercero. Entonces, aquí tenemos, por ejemplo, todos los componentes de este tercero. Tenemos, obviamente, la relevancia igual de componentes y cuál sería el costo por año. Y bueno, tenemos aquí, por ejemplo, una evaluación en donde le podemos mostrar al cliente eh, cuál es el tipo de inversión que tendría que hacer en OPEX o en CAPEX, dependiendo el tipo de escenario que creen. Aquí, por ejemplo, en la selección de escenarios, tenemos para este cliente 5 escenarios. Ustedes pueden crear con esta herramienta tantos escenarios como ustedes deseen. Ahora, esta herramienta, cuando nosotros nos involucramos en un proyecto con el cliente, por supuesto que va acompañado de un consultor en donde nosotros les ayudamos a integrar los datos de la herramienta para que ustedes puedan manipular estos datos en un futuro si deciden cambiar, ¿no? Por ejemplo, bueno, ahora quiero involucrar a lo mejor otro hyperscaler o me quiero ir directamente con SAP y ustedes puedan ser totalmente independientes si así lo desean, para crear tantos escenarios como ustedes requieran, ¿no? Entonces, aquí, por ejemplo, en la parte del Yearly OPEX o del One Time CAPEX, pueden ver cuáles son los principales servicios que están involucrados en cada uno de los escenarios. Y obviamente, pues la intención es darle al cliente pues un resumen, ¿no? De una comparativa fácil que pudiera él ver para poder determinar cuál es la ejecución de su presupuesto. En esa parte de servicios de catálogos, o bueno, de catálogo de servicios, perdón, la herramienta trae algunos catálogos ya predeterminados. Nosotros lo vamos customizando de acuerdo a las ofertas que los clientes nos vayan poniendo sobre la mesa. Depende del tipo del hyperscaler que involucremos. Bueno, pues entonces vamos actualizando para que ustedes puedan ver, por ejemplo, una comparativa entre el escenario de RISE, por ejemplo, el escenario de HANA, que incluye, que no incluye. Todo esto, obviamente, nosotros se lo damos a los clientes para que puedan, a lo largo de las negociaciones que ellos tengan con SAP, ir, digamos, agregando o ir considerando gastos adicionales, ¿no? Si es que a lo mejor, por ejemplo, el SLA que tienen, pues requiere a lo mejor contratar algún servicio adicional para la parte de RISE, que a lo mejor el SLA de RISE no lo incluye, pues eso es algo que tendría que considerar de un inicio y no que fuera una sorpresa, ¿no? Cuando ya están teniendo algún incidente. Y aquí en la evaluación final del TCO, digamos, tenemos un resumen de lo que nosotros, digamos, vamos integrando dentro de la herramienta, ¿no? ¿Cuál es, por ejemplo, si lo consideramos con un 6-tier, con Forcecom, si lo hacemos con RISE, cuál es la propuesta optimizada, por ejemplo, ¿cómo se llama? Que nosotros hacemos, que nosotros le hacemos al cliente y el cliente tiene la posibilidad de comparar, por ejemplo, de forma anual y a lo largo del tiempo. ¿Por qué lo hacemos a lo largo del tiempo? Porque hemos visto que al hacer, digamos, estas corridas financieras a 5 o 10 años, empezamos a ver cómo los costos, por ejemplo, de RISE comienzan a ser superiores a que si un cliente, por ejemplo, permaneciera en HANA. Para algunos de los clientes, aclaro. Entonces, siempre tratamos de mostrarle al cliente, por ejemplo, cómo se vería su escenario o su expenditure en los próximos 10 años para que pueda tomar una decisión, digamos, más a largo plazo. Entonces, aquí, como pueden ver, tenemos el escenario anual, tenemos el escenario por 5 años. Y bueno, básicamente
pasando a este ejemplo que tenemos aquí, este es un caso real, en donde logramos nosotros, reducir bastante la propuesta que tenía SAP, justamente haciendo este assessment, de hacer los escenarios financieros en base a lo que el cliente realmente estaba usando y no en base a lo que originalmente tenía en su bill of materials. El cliente logró reducciones bastante interesantes en la parte, por ejemplo, de software, que obviamente nos llevaron a una reducción como de 30 a 40% sobre la propuesta inicial de SAP. Son algunos slides. Por supuesto, podemos mostrar la herramienta en vivo, si ustedes se acercan a nosotros cuando lo decidan. Cese, te dejo la palabra. Creo que estás en mute. Perdón. Sí, muchísimas gracias, Viviana. Muy explicativo. Como pueden ustedes ver, la idea principal de transmitirles esta información es mostrarles que a partir de información que se descubre, ¿no? Hablando de términos de asset management, el discovery, se pueden hacer análisis sobre los escenarios que afectan directamente las finanzas del cliente, ¿no? Hoy día la oferta se llama RISE, mañana se va a llamar S/4HANA 2030. Al final lo que quiero transmitirles es que el empuje de los fabricantes siempre es poner un nuevo producto y hacer su trabajo en términos de venta, pero no necesariamente eso conviene a los clientes. Aquí la parte interesante de la propuesta que tenemos en conjunto con Focus Labs es hacer este análisis a través del discovery, de los escenarios y presentar un resultado financiero en términos de qué es lo que le conviene más al cliente, ¿no? Y eso que estoy platicando finalmente resume la mejor práctica de IT Asset Management, ¿no? Digamos que es un poco lo que engloba prácticas como el ISO 1970, la práctica de syscontrols en el punto 1 y el punto 2, que hay que cumplir con ciertas cosas. Incluso ya marcos de referencia de otros tipos como de seguridad mencionan ya temas de asset management, incluyendo el tema del gasto. Entonces es bien interesante cómo va conectando y va convergiendo todos los marcos versus prácticas que nosotros hacemos en el día a día, ¿no? Entonces, al final es un poco el mensaje que quisiéramos dejar. Y también platicarles brevemente de nuestros servicios, ¿no? Nuestros servicios como ETP Tecnología. Tenemos por un lado auditoría del activo, ¿no? Auditoría preventiva, auditoría correctiva de las diferentes marcas, ¿no? Sí, sin desviarme mucho del tema, como pueden ver, lo pudieron ver hace un momento, puede ser con SAP, Oracle, Microsoft y muchas otras marcas, ¿no? Incluyendo por ahí un programa específico que tenemos para IBM, ¿no? Del lado derecho de la presentación. Es un programa en donde IBM tiene un programa especial que si se hace a través de este modelo del programa IBM IASP, el propio IBM acepta los resultados de la auditoría. Tenemos administración de software asset management, servicio administrado, administración de herramientas, hardware asset management, los ciclos de vida, propiamente de software y hardware. Un tema muy importante que está muy en boga, que es el FinOps, que básicamente es la administración del asset en la nube, ¿no? Como últimamente se está empujando mucho la industria. Lo que le llamamos el Publisher Optimization tiene que ver con lo que vimos hoy, que es básicamente optimización de una marca en particular. En este caso de SAP, lo platicamos a profundidad y tenemos ofertas sobre otros fabricantes. Y les mencionaba al principio lo que le llamamos el Discovery Management, que es básicamente hacer el descubrimiento de dónde están y a partir de ahí esa información la podemos ocupar para seguir ayudándoles o muchas veces ustedes como clientes, incluso proveedores de tecnología, lo ocupan con sus clientes para ir al siguiente paso, ¿no? Una migración, un tema de contracción del gasto o simplemente entregar un informe de esto es lo que tienes hoy y a partir de ahí generar decisiones, ¿no? Tomar decisiones. ¿Podemos ir a la siguiente, Viviana, por favor? Y
Bueno, al final quise incluir esta, que es el IT Asset Management, porque, digamos, no es inventar el hilo negro. Esta práctica tiene más de 30 años, ¿no? Lo que pasa es que antes administrar un NT pues, era muy sencillo. Ahorita ya los modelos hablan de licencias por acceso digital, uso indirecto, por usuario, por dispositivo, por core, por procesador, por uso concurrente. Entonces, eso es apenas los diferentes modelos más el esquema de licenciamiento desde el punto de vista contractual, ¿no? Si es por un año, por 3 años, por renta. Hay fabricantes incluso que toman en cuenta como SAP lo que yo no uso para tomarlo a cuenta y comprar otras cosas. Hay fabricantes que nos dicen, si tú renuncias al derecho de uso permanente de este producto, te lo dejo más barato. Lo que no te dicen es que solo el primer año. El siguiente ya es a precio de lista. Ese tipo de cosas son en las que nos hemos especializado y al final el proceso de IT Asset Management viene desde la parte de superior derecha en el descubrimiento a ir a un tema de control, la administración, ¿no? Que es un punto difícil, ¿no? No solamente de cómo entenderlo, sino también cómo transmitirlo o cómo automatizarlo. A partir de esos controles viene la parte de transparencia e incumplimiento. La idea y algo que siempre le digo a los clientes es que no es tratar de brincar las reglas que pone el fabricante sobre su propiedad intelectual, es siguiendo las reglas que dictan, también obtener el beneficio adecuado y lo que es exactamente necesario para mí como cliente. Ni más ni menos. Y un poco el ejemplo financiero de Viviana lo expresaba muy bien, ¿no? No es lo mismo tener un gasto de $1 millón cuando la mitad no lo voy a ocupar a tener un gasto correcto de $500,000 en el escenario que ya manejaba, en donde es realmente lo que necesito. Entonces, si yo ocupo, o perdón, si yo gasto en lo que realmente necesito, estoy haciendo un buen ejercicio de asset management. Y después viene el tema de la optimización, que lo hemos platicado durante toda la charla, que es al final, si yo estoy teniendo un buen control, un buen discovery, un buen inventario y estoy cumpliendo, entonces, ¿qué puedo optimizar en función a ese uso? ¿Qué está sobrado? ¿Qué realmente no necesito? Y para tomar ese tipo de determinaciones, esas decisiones, necesito datos duros en los cuales basarme para tomar una decisión. Ese es básicamente el IT Asset Management. Hay algo más dentro de la optimización que es el retiro del asset, ¿no? El retiro del activo, que habla precisamente de todo el proceso del IT Asset Disposition, y eso puede aplicar tanto para hardware como para software. El hardware por su obsolescencia natural y el software no solamente por la obsolescencia que marca el fabricante o los fabricantes, sino también por las vulnerabilidades que va representando el no tener el último producto con toda la gama de actualizaciones que publican los diferentes fabricantes, ¿no? Digamos que es para cerrar la charla. Siguiente, por favor, Viviana. Aquí vamos a abrir un espacio para ustedes en caso de que tengan preguntas. Como bien decía Viviana, el foro va a estar abierto ahora. Si tienen una pregunta que quieran hacer posteriormente, también lo podemos tocar en su momento offline, pero abrimos el micrófono para los que tengan preguntas en este momento. Me llegó un par de preguntas. Arturo. Por ahí, Arturo, ¿le puedes abrir su micrófono, por Sí, favor? claro. Ay, listo. Estás en mute, pero ya puedes hablar. Adelante, Arturo. Hola, ¿qué tal? Buenos días, Sergio Viviano. Buenos días. Buenos días. Tenía dos preguntas por ejemplo, cuando pusieron la parte de la reducción financiera, ¿de qué manera pudieron, de alguna manera, llegar a esa reducción? ¿Fue mediante, como habían comentado, la revisión de los engine, revisión de lo que sí se ocupa, no Sí. se ocupa, revisión de
qué memoria total ocupaban o cómo llegaron a esa conclusión en esa lámina. Okey, ese es un proceso, digamos, que involucra no nada más las licencias de usuario, sino también, por ejemplo, la revisión de los engines, los documentos y sobre todo de los contratos. Aquí sí, quiero hacer énfasis en la revisión de los contratos. ¿Por qué? Porque nosotros al hacer, por ejemplo, un proyecto de migración con un cliente, sí, nos metemos a revisar, por ejemplo, qué están haciendo tus usuarios para saber si lo que tú tienes en tu Bill of Materials corresponde a lo que tú realmente estás usando. En la mayor parte de los casos, generalmente nuestros clientes tienen más licencias de las que necesitan. Y a menos de que seas una empresa que, por ejemplo, tiene fusiones y adquisiciones recurrentes, la mayor parte de nuestros usuarios tienden a querer deshacerse, por ponerlo en una palabra, o cambiar esas licencias por algún producto que esté necesitando, ¿no? Lo mismo hacemos con los engines. Tenemos también muchos casos en los cuales nos damos cuenta que no están usando todo lo que están pagando. Incluso hay engines que ni siquiera están usando. Tenemos casos de clientes que ni siquiera han implementado engines, pero lo siguen pagando en mantenimiento. Entonces, hay aquí digamos, en este proceso de migración y de, que digamos, estar negociando un nuevo contrato es donde realmente se tiene la oportunidad para poder reducir esa parte. Ahora, en la parte contractual, ¿qué hacemos? Pues revisamos obviamente todos tus contratos y hacemos te presentamos a ti un resumen de todos estos contratos diciéndote, mira, tú en cada contrato tienes tal cosa y el descuento que manejas, que debes de manejar o que manejas en tu contrato es de tanto. Cuando eso lo comparamos o lo llevamos, por ejemplo, a la propuesta con SAP, muchas veces nos damos cuenta que la parte de descuento no está como debiera. Y obviamente la propuesta de SAP siempre va a venir, o bueno, en la mayoría de los casos va a venir en base a lo que al histórico de ventas, no a lo que tú realmente estás usando. Entonces, al combinar todo esto, obviamente, pues puedes lograr un potencial de optimización, no nada más en las licencias de usuario, en tus engines, sino también a lo mejor en la parte de descuentos, ¿no? ¿Te hace sentido esta parte? Sí, sí, ahora sí que, pues, ahora sí que mucho va de la mano en cuanto a lo que se ocupa, lo que no se ocupa y la parte del licenciamiento, ¿no? Y las Claro, y mediciones, también, claro. por ejemplo, exacto, las mediciones y también, por ejemplo, va muy de la mano con el hecho del crecimiento que ustedes tienen planeado, que esto es algo que también se toma en cuenta. Ya en las conversaciones con el cliente, bueno, el cliente dice, oye, mira, voy a adquirir, no sé, o tengo 2 empresas más que a lo mejor no están en SAP, todavía están utilizando otro sistema, pero en 2024, 2025 las quiero incorporar, por ejemplo, a mi contrato. Eso también juega para nosotros poder determinar si a lo mejor hay algo en tu contrato que te pueda servir para esas 2 empresas, ¿no? Para traerlas en el onboarding, por ejemplo, a SAP y bueno, pues planear hacia adelante, a lo mejor algo que tienes de licenciamiento, o probablemente tengas que crecer, pero de una forma, digamos, más controlada, con datos, como dice Sergio, datos duros de, bueno, pues esta empresa tiene tantos usuarios, mi estimado de uso es este, etcétera, y ahí ya haces, por ejemplo, ves qué es lo que tienes en tu contrato, hay algo que tienes en Shelfware, lo puedes utilizar, no lo puedes utilizar, lo intercambiamos, etcétera. Por eso también nuestros consultores se enfocan a presentar estos ejercicios a 5 o 10 años para considerar justamente cuál es tu crecimiento esperado, por ejemplo, en el próximo tiempo, para que puedas tú tener, por ejemplo, la certeza de que lo que estás intercambiando en tu contrato te va a cubrir, por ejemplo, también eso, ¿no? Okey, muchas gracias. Y otra pregunta, por ejemplo, en la parte de la herramienta, ¿esta simplemente notas de SAP o mediante transportes o algún tipo La de, herramienta ajá, de qué buena configuración? pregunta es esta. Sí, ya sé, todas las herramientas, porque de hecho nosotros, este es un par de herramientas de las 4 que tenemos. Tenemos otras herramientas que están enfocadas, por ejemplo, a prevención de fraudes y la otra a la parte de Identity Management y roles y autorizaciones. Todas, absolutamente todas, incluyendo estas, son categorizadas como add-ons de SAP. No necesitas infraestructura adicional. La implementación es bastante rápida.
Por ejemplo, en este caso específicamente de estas dos que estamos hablando de horas para poderlas implementar y poder empezar a tener las lecturas. Nosotros nos conectamos, digamos, si tú tienes un Solman, ahí bajamos nosotros, te mandamos los transportes a través de conexiones RFC, vamos a ir conectando todos tus sistemas, tanto los ABAP como los non-ABAP, y la herramienta va a centralizar toda la información. No necesitas memoria adicional. Si ustedes se sienten más confortables, podemos correr los reportes, por ejemplo, en horarios en la noche, que a lo mejor no tienen tanta producción. Y sobre todo algo que sí quiero mencionar es que toda la información permanece en sus sistemas. La información no sale. Nosotros no tenemos, la herramienta no tiene acceso a datos personales o sensibles, solamente a transacciones creadas por los usuarios. Y toda la información se ejecuta en sus sistemas y permanece en sus sistemas. Ok, muchas gracias. De nada. No sé si por ahí alguien tiene alguna otra pregunta. Hace rato me llegaron un par de preguntas directo al chat. Adelante, adelante. Ok. Una de ellas dice, ¿cuál es el tiempo aproximado de implementación de Visor EQ en nuestro sistema SAP desde la configuración inicial hasta la funcionalidad para la toma de decisiones? Ok, Visor EQ es muy rápido. De hecho, 1 hora. No hay ningún problema. En la parte de SAMQ, que es el que utilizamos para la lectura de las transacciones, serán aproximadamente unas 15 horas de trabajo. Es un trabajo 1 a 1. Nosotros, como les mencionaba, no tocamos sus sistemas, requerimos a una persona de su equipo donde nosotros los vamos guiando, así como estamos conectados nosotros aquí, lo vamos guiando, va ejecutando los reportes y las customizaciones, y también se incluyen las transacciones Z. O sea, Ok. leemos transacciones estándar y Muy transacciones importante. Z. Sí. Y la segunda es, ¿cómo garantizan la seguridad de los datos confidenciales de nuestros sistemas SAP durante el proceso de análisis y la presentación de resultados? Ok, bueno, lo primero antes que nada es en cualquier transacción comercial que hacemos, lo primero que hacemos es firmar un NDA para tranquilidad de nuestros clientes. ¿Por qué? Porque tenemos que leer los derechos de uso de sus contratos. La segunda parte, como lo mencionaba, nosotros no tenemos acceso a sus datos personales. Todo es ejecutado a través de los miembros de su equipo. Ellos son los que ejecutan en el sistema y ellos son los que, digamos, guardan los reportes. La información permanece en su sistema. Nosotros no nos conectamos vía VPN, nada. O sea, todo es a través de roles que se crean, pero son para los administradores que son parte del equipo de trabajo del cliente, básicamente. No necesitamos información personal, no necesitamos nombres, no necesitamos información sensible de nadie. Y me llega otra en relación a los tiempos que mencionaron. ¿Puede Visor EQ funcionar sin SAMQ? Sí puede funcionar sin SAMQ. De hecho, no hay ningún problema. Se puede hacer. Incluso si ustedes tienen alguna otra herramienta que provea, por ejemplo, el Data Insight referente al uso, podemos utilizar esa información sin mayor problema. Sí se puede utilizar si el cliente no requiere hacer ninguna optimización en cuanto a usuarios, si probablemente la parte de usuarios no es una parte relevante dentro de su contrato, sin ningún problema. Sí. No sé si alguien más gusta hacer alguna otra pregunta o igual mandármelas vía chat si lo prefieren de esa manera. A ver, Luis Guerrero, Adelante, Luis. te permito el micrófono. Listo. Hola Sergio, hola Viviana, muchas gracias. ¿Sí me escuchan ahí? Hola. Sí, te escuchamos Sí. bien.
Y muchas gracias. Bueno, básicamente mi inquietud es, nosotros tenemos ahorita una versión SC, versión SAP 6.0 Enhanced Package 7, y bueno, nuestra intención es, como ustedes lo planteaban, es identificar justamente cuál es nuestro roadmap para irnos a S/4HANA, pero obviamente tenemos que identificar también primero cuál es nuestra estrategia, ¿no? Es decir, si vamos a hacerlo con nueva implementación o un brownfield, ¿no es cierto? Y también basándonos en eso es saber cuál es la mejor opción en cuanto a costos para quedarnos en on-premise o irnos a un cloud. Entiendo que la idea es hacer un discovery para identificar justamente costos, ¿no? En ese sentido, un poco como para ponerles en antecedente, nosotros tenemos ya el licenciamiento de S/4HANA, a pesar que no lo estamos usando. Entonces, lo que quiero entender es si el ejercicio en este Discovery me permite hacerlo para saber mis próximos SAM, entiendo que es soporte, actualización y mantenimiento de estas licencias, si es que yo ahí obtengo un descuento o no. Es decir, a pesar que no estoy usando mis licencias de S/4HANA para mis siguientes años, porque obviamente voy a estar en una fase de implementación, ¿tengo o no tengo derecho a descuentos para mis... por un lado, esa es la primera inquietud que está un poco divagando en mi cabeza. ¿Tengo o no tengo descuento para mis contratos de licenciamiento de licencias que no estoy siendo usado? La una. O la otra es, cuando tenga este discovery, seguramente me saldrá ya en un, qué sé yo, sea en un premise o en un cloud, de que licencias que no estoy siendo usadas me permiten entrar a este descuento. ¿Cómo funciona eso? Es lo que no tengo claro, por favor. Gracias. Ok, en la parte de descuento te refieres a SAP, ¿verdad? Si SAP te va a hacer algún descuento por estar en fase de implementación. Correcto, ¿A ajá. eso te refieres? Eso lo tendríamos que ver en tu contrato. Hay que ver cómo, o sea, por lo que me cuentas, creo que tú hiciste una migración por producto, ¿no? Cambiaste las licencias nada más de SC por S/4HANA, ¿correcto? Sí, o sea, Pero no hiciste nada más, todavía todavía estás estoy en ahorita en esto. SC. En SC estoy todavía, pero Sí, sí, nuestra intención en algún momento se hizo una negociación con el propio SAP, en donde licuaron, digamos, todas estas licencias de SC y nos dieron las licencias de S/4HANA. Lamentablemente por temas internos no hemos podido ya avanzar al siguiente paso. Como te digo, todavía no conocemos la estrategia que vamos a hacer, un brownfield o un sí. greenfield. Entonces, digamos que estamos empantanados ahí un poco, pero ya el tiempo ha transcurrido y nosotros queremos saber que si las licencias que no estamos siendo usadas hay que pagarlas o no hay que pagarlas, si SAP permite un descuento para el soporte de actualización y mantenimiento, o bueno, el Enterprise Support, digamos, en palabras más SAP, y eso es lo que queremos conocer, es decir, yo tengo ahorita todo en esta licuadora pusimos las licencias SC y S/4HANA, pero quisiera saber si existe o no existen descuentos por el mismo hecho de que ya voy a dar el siguiente paso, a irme a S/4HANA y no sé cuál me conviene, si irme a un cloud o un on-premise. Esa es mi inquietud. Ok, mira, así sin conocer tu contrato, mi respuesta sería la siguiente: tendríamos que revisar el contrato, para ver cuáles son los derechos de uso que te dieron ahí y a partir de cuándo. No sabemos, una de las cosas que hemos logrado con nuestros clientes justamente en las negociaciones es incluir cláusulas, no quiero decir de salida, pero justamente en donde los clientes están un poco más protegidos en estas situaciones, ¿no? De qué pasa si, por ejemplo, mi migración dura 2 años, a partir de cuándo te lo empiezo a pagar, etcétera. Entonces, si quieres, podemos tener una conversación aparte en donde
pues te podría explicar cómo podríamos hacer esa parte para que tú pudieras tener un insight, de si realmente tienes ahorita un tema, con tu contrato, ¿no? Por tema me refiero a que si ya lo tienes que empezar a pagar o tendrías que esperar, y si hay posibilidades de que durante la negociación, por ejemplo, de tu migración, pudieras negociar a lo mejor la extensión en lo del pago. Eso ya tendríamos que verlo dependiendo del contrato, o sea, de las cláusulas que tiene. Chévere, de acuerdo. Muchas gracias. ¿Sale? Sí, agregaría yo un tema, digamos, con todo lo que platicaba Viviana, Luis. Al final, si tú te fijas, y esto lo vemos acá en ETP con todos los fabricantes, siempre tratan de llevarte al producto nuevo, independientemente si lo usas o lo implementas, y eso quién sabe en cuánto tiempo pueda ser, ¿no? Tal vez es mañana porque tu estrategia lo dicta así, o tal vez es en 4 años, ¿no? Me ha tocado ver clientes hablando de temas mucho más mundanos, donde le vendían plataformas de la nueva versión y tardaban 4 años en implementarla porque había un tema de adopción tecnológica difícil que el cliente no iba a pasar de inmediato, a pesar de que ya tenía ahí el producto, ¿no? El activo comprado. La estrategia técnica no iba acorde a la estrategia comercial. Y es un poco lo que tú estás viviendo. Reforzando un poquito lo que dice Viviana, te ofrecemos tener una charla mucho más a detalle, ¿no? Y igual para nuestros clientes que nos acompañan hoy, para detallar un poquito qué estrategias podemos hacer, ¿no? Con un poquito más de información y a partir de ahí desarrollar cuáles son los diferentes caminos. Sí, igual lo mismo, a través de CESE, si requieren una demo del sistema y ver el tipo de entregable que tenemos, adelante, con mucho gusto podemos darles un espacio. No sé, Luis, ¿tenemos tu correo? No estoy seguro de eso. Sí, más bien eso justamente les iba a decir. Les agradezco mucho la información y de pronto les voy a pasar mi correo interno para Sí. ver si nos organizamos unas reuniones Ujú. con el personal que se necesita como para estar más claro en este camino. Ya les comparto mi correo. Gracias. Gracias, Luis. Al contrario, Luis. No sé si alguien más tenga alguna pregunta, alguna duda. Podemos ir a la siguiente, creo que viene el siguiente slide, viene Déjame mi regresar. contacto. Anyway, lo voy a poner aquí en el chat. Ay, Dios, se me movió. Es- Les escribo mi correo aquí en el chat. De cualquier manera, ahorita vamos a compartir en el siguiente slide un QR que es mucho más fácil de pronto. Con el QR va directo a mi WhatsApp. Y del otro lado también, Pati, ahí corrígeme si me equivoco, vamos a ver también un pequeño white paper que se diseñó ex profeso para esta sesión, ¿cierto? Sí, en el segundo QR van a poder descargar más información. Van a encontrar la presentación del webinar de hoy, un white paper, brochure sobre ambas soluciones de SAMQ Advisory Q y algún otro documento por ahí también. Y en el primero pueden solicitar una demo directamente con Sergio vía WhatsApp. Ahí estamos a la orden en caso de que ustedes lo requieran por esa vía. De cualquier manera, si también prefieren comunicarse vía correo a través de un servidor y agendamos la sesión directamente con ustedes. Pues muchas gracias a Sergio, por habernos invitado. Esperamos verlos pronto, para las demos si así lo requieren. Sí, muchas gracias, Viviana, por el tiempo, por el know-how, por el apoyo y seguramente estaremos platicando próximamente. Por ahí estaba escribiendo alguien, adelante, estamos aquí a la orden. Yo me voy a quedar un par de minutos más en la sesión, simplemente por si necesitan comentar algo más, pero si
Si no tienen alguna otra pregunta, les agradecemos el tiempo y la asistencia y seguimos seguramente en contacto a sus órdenes. Gracias, buen día. Gracias, buenos días. Gracias a todos. Buen día.